a- Perfecto. Voy a tratar de compartir la diapositiva que preparé para hoy. Ahí creo que todos la vemos, ¿no? Sí, perfecto. Está Sí. bien. Bueno, en el día de hoy, la clase de hoy me toca darla a mí. Natalia no va a estar presente y Jorge va a estar conmigo en el grupo de la tarde. Así que me van a tener que soportar a mí. Espero ser lo más claro posible. Vamos a utilizar la misma metodología que la clase pasada. Cuando tengan preguntas, dudas o quieran intervenir, simplemente hablan en el micrófono o levanten la mano porque si escribimos en el chat, probablemente no lo vea en la medida que estoy compartiendo la presentación. Bueno, la temática del día de hoy es búsqueda, registro y derechos en materia de patentes. Vamos a arrancar con algunos conceptos que ya vimos en la clase pasada, los efectos de situarnos un poco en el tema y no sé si tal vez alguno que no haya estado en la clase pasada no le va a venir mal para ayornarse y los que ya estuvieron repasar un poco algún concepto que dimos con Natalia la clase pasada. Em, Vamos a arrancar por lo básico, que ya lo explicamos la vez pasada. ¿Qué es una patente? Se trata de un derecho otorgado por la oficina pública de cada país en la que es solicitada, en el caso de Uruguay por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Industria y Energía y Minería. Es un derecho que otorga de forma exclusiva la administración pública para la explotación de manera exclusiva de una invención o el objeto de la protección que se hace mediante una patente. Ya vimos la clase pasada también, esto voy a ir un poquito rápido, de que existen básicamente tres tipos de patentes: las patentes de invención, que son el grado máximo de- del estado de la técnica. Eso quiere decir, digamos, que son el objeto de invención más importante al que aspiran los inventores. Después tenemos los modelos de utilidad, que son principalmente aquellas invenciones que ya existen, pero que tienen digamos, la base de la invención ya existe, pero tiene algún tipo de cambio por parte del inventor, del solicitante, que hace que esa invención que ya existía tenga una nueva utilización, se le incorpora algún elemento adicional, en fin, adquiere como de alguna manera una segunda funcionalidad. Y después, por tercer lugar, los diseños industriales, que ahí básicamente lo que se hace es proteger la estética del producto, el elemento ornamental. Ahí lo que van a estar protegiendo básicamente es la forma en la que el producto que ustedes trabajen o que el inventor trabaje, este, la manera en la que está diseñada, ese es el objeto de protección. Por supuesto, eh, acá están viendo, digamos, de, a- de arriba hacia abajo es el nivel de exigencia que la oficina hace de las invenciones. Y a lo que me refiero es, las patentes de invención para ser otorgadas son rigurosamente analizadas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hablamos la clase pasada de las características que tenía que tener, qué podía ser patentable y qué no. Em, y el elemento de la novedad y la actividad inventiva es sumamente importante en las patentes de invención. Y de alguna manera esos requisitos van bajando en función de la exigencia de esos requisitos. No es que no deben tenerla, sino la exigencia que hace la oficina para otorgar una patente de invención no es la misma que hace para otorgar un diseño industrial. Entonces, de alguna manera la oficina se vuelve un poco menos exigente en función de la patente que estemos presentando. La patente de invención, al ser el grado máximo de la técnica, son las que más requisitos deben cumplir y las que el examen de fondo, como así se llama, el estudio de la patente, va a ser más riguroso por el tipo de solicitud que es. Los diseños de industriales, en contrapartida, al estar un poco en ese fondo de la cadena, tendrán una exigencia un poco menor, que no quiere decir que no deban cumplir con los requisitos que la ley establece, sí, deben cumplir,
Ahora, el nivel de análisis de exigencia no va a ser el mismo que en las patentes de invención. Esto también ya lo vimos en la clase pasada, las patentes de invención tienen una duración máxima de 20 años, no es prorrogable. Los modelos de utilidad y los diseños industriales duran 10 años con la posibilidad de que el inventor o el solicitante hagan una prórroga por 5 años más. ¿Ah? Las patentes tienen todas ellas un alcance únicamente a nivel nacional. Es decir, que si yo quiero proteger mi invención en otro país, debo presentar una solicitud de patente en otro país. Ah, esto es, esto es así. Siempre importante ustedes, hoy o mañana, cuando estén asesorando, trabajando en algún tipo de cuestión de estas, que espero que sí, eh, tengan en mente los mercados de interés a los que ustedes apuestan y quieren llegar, porque esos mercados van a ser en los que van a tener que tener la previsión de protegerse. ¿Ah? O sea, ustedes en la medida que quieran desarrollar un producto y les interesa, por ejemplo, el mercado de Mercosur, por decirlo de alguna manera, tienen que saber que tienen que ir a cada una de las oficinas para registrar su patente, ¿no? Cada una de estas oficinas, por supuesto, va a tener independencia técnica a la hora de analizar la patente. El hecho de que esté concedida en algún país no implica de manera obligatoria que eso sea vinculante para la oficina que analiza. Por supuesto, es un buen antecedente que a mí me la concedan. No sé, presento la patente en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y ya en Brasil me la concedieron y en Argentina y Uruguay la están analizando todavía. Por supuesto que es un buen antecedente que me la hayan concedido en otra jurisdicción. Ahora, eso no hace de que la decisión que tome en este ejemplo Argentina y Uruguay o sea, la decisión que haya tomado Brasil sea vinculante para el caso de Argentina y Uruguay. Son antecedentes, usualmente cuando tenemos algún proceso de estos y está pendiente o existe algunas dudas, siempre se le aporta este tipo de información a los examinadores. Sobre todo pasa mucho en materia de patentes de invención, porque los tiempos y los plazos que maneja Uruguay son muy distintos a los que se manejan en el mundo y pasa por Latinoamérica principalmente las patentes de invención llevan cierto tiempo para ser conseguidas y muchas veces lo que vamos viendo es cómo esa patente evoluciona en otros países. Entonces el examinador cuando llega aquí y la estudia, por más de que algunas veces cuenta con esa información, siempre es importante que el solicitante la aporte, la agregue. No le va a cambiar nada desde el punto de vista vinculante, más sí puede ser un elemento, digamos, de persuasión o, o de apoyo en defensa de algún tipo de reivindicación que se esté cuestionando. Así que básicamente tener en cuenta eso, que son solicitudes que se analizan a nivel jurisdiccional, país por país, y que las decisiones de las otras oficinas no son vinculantes. Esto también, hablamos la clase pasada, qué es lo que tiene que tener la patente a los efectos de ser solicitada, información preliminar, información del título, resumen, que es básicamente una breve explicación, y cuando digo breve, es breve porque en Uruguay, por ejemplo, el resumen tiene como máximo 100 palabras, o sea que es una descripción muy breve de la invención. Se utiliza ese resumen justamente para algo que vamos a ver más adelante, que es la publicación en el boletín de propiedad industrial en Uruguay. Entonces, cuando la patente sale publicada en ese boletín que es de circulación nacional, sale el título, sale la información preliminar, esa que se pide, que es el título, los inventores, y un resumen, que es un extracto de qué va la invención. Después, bueno, lo que hablamos también en la clase pasada, la descripción, la memoria, es la parte fundamental de la patente. Esta puede ser tan larga como compleja sea la patente o tan corta como sencilla sea la misma. Ahí debe contener toda la información de la manera más clara posible, eh, por la cual versa la patente que estamos presentando, la solicitud que estamos presentando. Ahí básicamente se hace un análisis, primero se hace una descripción de los antecedentes, qué es lo que hay, qué inventos ya existen,
Muchas veces se citan antecedentes que surgen en las búsquedas. Búsquedas es un tema que vamos a hablar hoy. Este, Se explica básicamente en qué está, cuál es la situación del mercado de la tecnología en la que yo estoy tratando de protegerme, y después se pasa, perdón, se pasa de forma definitiva a explicar de qué va la invención. Y tiene que ser detallada por el hecho del requisito de aplicación industrial que habíamos visto en la clase pasada. Tiene que ser tan detallada que cualquiera pueda reproducirla en escala industrial. Después están las reivindicaciones, que es la parte más importante de la patente, que es la declaración que yo hago de manera numerada al final de la patente, en la que yo básicamente digo qué es lo que quiero proteger, qué es lo nuevo, qué es lo que quiero proteger. Eh, Eso en definitiva va a ser el alcance que tenga mi patente, el alcance de mis derechos. Cuando a mí me concedan una patente, me la van a conceder en función de determinadas reivindicaciones. Y después toda información que sea complementaria, eventualmente necesaria, como dibujos, listados de secuencias, depende de si es una patente de química, de bioquímica, eso será necesario o no. Dibujos, sobre todo en patentes que puedan versar sobre soportes o determinados aparatos, en fin. Muchas veces, como mirábamos en el ejemplo de la clase pasada que yo les traía de los hermanos Wright, el avión está todo dibujado, explicado, cómo funciona. Muchas veces está linkeado con determinado tipo de explicaciones, en fin, que surgen de la memoria. Los dibujos tienen un carácter complementario. Obviamente que es totalmente necesario si estamos hablando de un diseño industrial. O sea, en un diseño industrial, si yo no grafico qué es lo que estoy protegiendo, dado que es un elemento ornamental, ahí el examinador no va a poder distinguir el alcance. Entonces, los dibujos son estrictamente necesarios en materia de diseño industrial. Más no tanto, dependiendo del tipo de invención que estemos hablando, en materia de patentes de invención o de modelo de utilidad. ¿Tienen algún tipo de duda respecto a lo que ya hablamos? Estas cosas las vimos en la clase pasada, pero sería bueno que si tuvieran algún tipo de duda la manifestaran ahora a los efectos de avanzar cuál es el tema del día de hoy. ¿Ninguna duda? ¿Súper claro? Bueno, voy a dar por bueno eso. El tema de la clase de hoy va por búsquedas de antecedentes y proceso de registro, principalmente de patentes. Después veremos el tema de derechos, que algo hablamos en la clase pasada. Pero acá vamos a irnos adentrando en el proceso. El proceso es un poco eh, largo en el sentido de pasos que hay, y también es un proceso un poco largo en función del tipo de patente que quiero proteger. Pero previo a proteger la patente, previo a iniciar el proceso, hay un paso que no es obligatorio, más sí es recomendable realizar cuando estamos pensando en proteger una patente de invención o un diseño industrial, un modelo de utilidad. Principalmente se utiliza mucho con las patentes de invención, pero no quiere decir de que no se pueda hacer con otro tipo de patentes. Esto que se hace previo a solicitar el registro se llama búsqueda. ¿Tá? Una búsqueda es un estudio que se realiza de manera preliminar, ¿tá? Ante la NPI o de manera privada. Digo de manera privada porque existen algunos mecanismos para poder hacerlo sin necesidad de la oficina. Lo comento solo para que lo sepan. Eh, Existen algunos buscadores a nivel internacional o algunas bases de datos que ponen algunas firmas o algunos estudios o algunas instituciones en las que se puede hacer este tipo de búsquedas. ¿Tá? Eh, Nosotros, o por lo menos de manera operativa acá, cuando yo me toca asesorar a algún cliente, generalmente utilizamos la base de la NPI. ¿Por qué? Porque es el organismo que de alguna manera va a analizar la patente que yo presento si es que la presento en Uruguay. Entonces, si la voy a presentar en Uruguay, trato de mirar los antecedentes que probablemente la oficina me vaya a resaltar el día que estudie
la patente que yo presente, ¿tá? Que eso va a ser dentro de muchos años. ¿Por qué? Porque los estudios, vamos a ver ahora el procedimiento, debemos cumplir con determinadas etapas que no son cercanas en el tiempo o, eh, o estrechamente cercanas en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces puede pasar que yo haga una búsqueda hoy y mi patente, dependiendo del tipo de patente que tenga, pueda ser estudiada dentro de 4 años. Entonces, obviamente que el examen va a ser hecho en función del momento en el que yo presento la patente. O sea, van a tener en cuenta los antecedentes. Si yo presento la patente hoy, van a mirar los antecedentes de 2024 para atrás. No van a mirar los antecedentes en el 2028 cuando lo estén estudiando. Eh, pero por eso es bueno, si vamos a presentar en Uruguay, si les toca el caso de que ustedes tengan que presentar algún tipo de patente o tengan que asesorar a alguien que esté pensando en presentar una patente, si lo va a hacer en Uruguay, que realice la búsqueda teniendo en cuenta la base de datos de la DNPI, porque ahí es donde van a surgir los antecedentes. Entonces, esta búsqueda se puede hacer de dos maneras. Yo puedo hacer una búsqueda por antecedentes bibliográficos, que es lo que se llama, que sirve muchas veces para rastrear determinado tipo de o grupo de patentes. Es decir, yo cuando, yo cuando presento una patente se me asigna un número. Se me asigna un número, tiene una nomenclatura país, en fin. Hay un dato de índole bibliográfico o un dato numérico en el cual yo tengo asociada una patente con un solicitante, con una tecnología en particular. Entonces, muchas veces sucede que ya sea porque quiero registrar algo o porque me interesa lanzar un producto, yo conozco el número que tiene esa patente en otra jurisdicción. Entonces, lo que se hace muchas veces es, si yo tengo algún dato de la patente que yo quiero presentar, algún dato bibliográfico, certero, solicitante, número, en fin, yo puedo pedir ante la oficina que me haga una búsqueda bibliográfica. Entonces, yo ya más o menos le doy como un dato relativamente certero de búsqueda en relación a la tecnología que yo quiero estudiar, ya sea porque yo tengo interés en presentarme en Uruguay o porque quiero ver que no esté infringiendo ningún derecho de otra persona. Entonces, con ese dato yo puedo hacer una búsqueda de antecedentes bibliográficos. Esa búsqueda se puede hacer con carácter nacional o internacional. Muchas veces se utiliza ese tipo de búsqueda, la de bibliográficos, para saber si hay algún tipo de tecnología patentada en Uruguay. Y después la que más se utiliza es la temática. Y la temática, como su nombre dice, versa sobre la materia, la tecnología. Este tipo de búsquedas son las que se utilizan muchas veces cuando los inventores quieren o están pensando en patentar algo. Entonces, con esa búsqueda se puede hacer a nivel nacional o internacional. Si yo quiero patentar, recuerden que nosotros hablamos en la clase pasada del requisito de la novedad, que es el más importante en materia de patentes de invención. El requisito de la novedad dijimos que tiene carácter internacional. O sea, que no me vale con saber si eso está registrado. Me vale con saber si está registrado en Uruguay, por supuesto, pero no me descarta la posibilidad de patentar si yo hago solo una búsqueda de carácter nacional. Porque si hay antecedentes en el exterior, esos antecedentes pueden llegar a ser obstativos de mi registro en Uruguay, por más que en Uruguay no esté solicitada, se comprende, ¿no? Entonces, la búsqueda temática es muy importante, eh, absolutamente recomendable hacerla previo a proceder a patentar algo en Uruguay o en cualquier lado, en realidad sirve. Lo que pasa es que si yo estoy pensando en patentar en el exterior, ahí mi recomendación sería, bueno, veamos qué mercados tenemos interés y veamos dónde pedimos la búsqueda, porque hay oficinas que son mucho más rigurosas con el análisis de antecedentes que otras. Entonces ahí puede llegar a variar un poco los criterios a nivel internacional. Pero si yo estoy pensando en patentar en Uruguay,
la búsqueda de antecedentes temática es la mejor búsqueda que debería hacer y es la primera que debería pensar en hacer a los efectos de irme preparando, ¿no? Ya les digo, se hace por materia. Generalmente lo que se le pide al inventor, que es quien conoce la invención, es que aporte una serie de palabras que estén asociadas con la descripción de la tecnología que yo pretendo buscar, y eso me va a arrojar un montón de resultados, ¿no? Me va a arrojar un montón de documentos que la oficina va a considerar que pueden estar vinculados con la materia que yo estoy tratando de proteger. Por ejemplo, si yo quisiera proteger un avión supersónico, por decir cualquier ejemplo tonto, pero que sea gráfico. Un avión supersónico que sea propulsión con determinada tecnología amigable con el ambiente. Entonces, ahí yo voy a tener que hacer la búsqueda. Podría ser la bibliográfica si tuviera algún tipo de dato, o podría ser la temática. Y la temática va a vincular la tecnología, que es, digamos, con transporte aeronáutico o aeroespacial. Voy a buscar si mi protección también implica de que yo utilice materiales, no sé, combustión biodegradable, asociada con la no contaminación o con recursos renovables, en fin. Voy a utilizar esas palabras para buscar y me va a salir un montón de antecedentes. Entonces, esos antecedentes son los que eventualmente la oficina va a considerar si son similares o no. Ahí lo que tiene que hacer el inventor, o lo que se hace muchas veces a nivel privado, con ayuda de un técnico en la materia, es analizar esos antecedentes y ver qué es lo que se tiene. Y ahí pasamos a cuál es la finalidad en realidad de esta búsqueda. Entonces, la primera y la más importante es la viabilidad del proyecto. ¿Ah? O sea, yo tengo algo, hay muchos inventores que van a decir, mira, tengo acá la panacea, tengo la solución tecnológica, y muchas veces se enfrentan que cuando se hace la búsqueda, surgen un montón de modelos o antecedentes, o lo googleé, no hay nada parecido, y eso no implica necesariamente de que no haya un trámite o no haya una solicitud previa que pueda afectar el proyecto. Entonces, en primera instancia, lo que hace es más o menos saber si lo que tenemos entre manos es protegible o no, si es viable o no. Después, determinar cuántas patentes existen sobre el mismo tipo de dimensión o sobre la misma temática. Volviendo con el ejemplo tonto del proyecto, podría determinar cuántos cohetes aeroespaciales hay. Ahora, tal vez ninguno utiliza un combustible que sea amigable con el ambiente o, en fin, que tenga alguna característica particular. Después también determinar cuán distintas son esas patentes que surgen como antecedentes. Y, y acá es donde también es la otra pata importante. La búsqueda no es desalentadora, porque muchas veces la gente, y es algo que yo le explico cuando me toca asesorar a determinados clientes, la búsqueda no tiene que ser como desalentadora del proyecto. Muchas veces se le dice, bueno, mira, surgieron 5 o 6 antecedentes que pueden eh, complicar de alguna manera la posibilidad de registrar la patente, porque netamente, tienen características similares. Entonces, yo ahí lo que les digo es que en realidad les permite la búsqueda seguir trabajando en el proyecto. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un campo visible de lo que hay o de lo que está protegido y te permite de alguna manera diferenciarte. Entonces vos vas a empezar a estudiar los antecedentes y vas a ver que tu proyecto puede ser parecido en algunas cosas, capaz que en otras no, y en las que no, vos te dedicás a fortalecer. Porque el tema de las patentes, lo que sucede es que uno tiene que ir, es como, es como de alguna manera un campo minado. Entonces vos con la búsqueda determinás cuántas minas hay en el campo y vos tenés que ir pisando o protegiéndote en los lugares donde no hay ninguna granada, ninguna bomba puesta en el campo. Entonces, de alguna manera es como un coleador, vas filtrando y te vas a parar en la medida que tus intereses
y el proyecto te lo permita, pero también te vas a parar en esos agujeros que existen, en esos baches, en esos vacíos. O sea, mostrábamos en la clase pasada, hay una tendencia internacional a patentar muy grande. No quiere decir que todo esté inventado, pero quiere decir que en determinados campos existen muchas solicitudes. Entonces, por una cuestión primero de viabilidad del proyecto, por una cuestión de no infringir derechos ya conseguidos a otros, a terceros, y una cuestión netamente de monetización de la patente que yo quiero conseguir, porque esto todo al final del día busca una exclusividad, una explotación. Eh, yo tengo que hacer un buen trabajo de campo previo, más allá del que hagan ustedes de mercado, de lo que tenga, de lo que consideren que puede ser atractivo para el mercado y viable y rentable, tienen que también tener en cuenta las posibilidades reales que existen respecto al proyecto y de poder trabajar en él. Ya les digo, las búsquedas no son desalentadoras, sino son necesarias para poder seguir trabajando en lo que ya tienen entre manos. Si la búsqueda es mala, si el resultado de la búsqueda no es favorable, netamente favorable, es mejor cambiar de proyecto, cambiar la pisada antes de embarcarse en presentar la solicitud, que tiene un montón de costos, este, que requiere una exigencia y un nivel de contratación de servicios que capaz que simplemente haciendo una retrovisión en la búsqueda les permite ahorrar tiempo y dinero, sobre todo. ¿Alguna duda con las búsquedas o con la finalidad de las mismas? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Es importante en este punto estar atentos y si tienen dudas, por favor plantéenselas a Martín a medida que va avanzando en su presentación, porque justamente la consigna de la tarea de la primera tarea que se va a desarrollar para la evaluación tiene que ver con esta temática, así que aprovechen cualquier duda que les vaya surgiendo para plantearla. Adelante, Martín. Bien. Bueno, esto también lo vimos en la clase pasada y nos da un poco el puntapié para desarrollar el tema que sigue, que es el de la presentación. Las formas que existen de presentar registros o solicitudes de patentes a nivel internacional son principalmente estas de tres tipos. La que más vamos a ver nosotros y la que nos vamos a focalizar en la clase de hoy es en el mecanismo de la patente nacional y particularmente en el mecanismo de proceso de registro de patente en Uruguay. Ese es en el que vamos a hacer hincapié, ese es el que voy a tratar de explicar en el día de hoy. Es lo que hablábamos, jurisdicciones nacionales, la presento ante la oficina que yo tengo interés y esa patente será o no concedida por esa oficina en un plazo determinado que marque la legislación. En Uruguay, como ya vimos, si presento una patente de invención, me la darán por 20 años desde el momento en que la solicité. Si presento un modelo de utilidad o un diseño industrial, me lo darán por 10 con la posibilidad de que yo solicite una prórroga por 5 años más. Después están los mecanismos de solicitud de patentes regionales, caso de Unión Europea, hay un mecanismo de solicitud de patente regional en África, pero son básicamente excepcionales. Y después tenemos el mecanismo híbrido de PCT que tiene una fase internacional que es centralizada por la OMPI y después tiene una fase de carácter nacional, que eso es el estudio que hace cada oficina de otorgar esa patente o no. En el día de hoy, como les dije, nos vamos a concentrar en el mecanismo de solicitud por vía nacional en Uruguay. Primera cosa que me gustaría decirles, las solicitudes de patentes, esto aplica también para marcas, por suerte, y digo por suerte porque no en todos los países es de la misma manera, se puede hacer 100% online, ¿no? Existe una página que es la página de la DNPI, y por supuesto,
necesitan un usuario, si no lo van a hacer, si van a contratar el servicio de algún agente, este agente se las va a presentar de manera online y si lo tienen que hacer ustedes, requerirán determinadas claves de acceso que les proporcione el MIEM. Eh, Sepan que pueden hacerlo a título personal o por medio de un agente o asesor legal. Por supuesto, el asesor legal y el agente tienen un expertise que muchas veces los solicitantes no lo tienen, pero eso no inhibe el hecho de que lo pueda hacer cada uno de manera individual. Eventualmente tendrán que evacuar más vistas o no, dependiendo de si la documentación que agregan está correcta o le falta algo. La presentación se hace online. Hago hincapié en esto porque hay países que siguen presentando las solicitudes de manera física, lo cual es bastante engorroso y complicado de gestionar. Pero acá en Uruguay se hace online, los expedientes son totalmente online, las vistas que se reciben son todas digitales, por notificación por vía mail. En ese aspecto, nuestro país está bastante ayornado a lo que es las necesidades de los inventores y de los solicitantes de hoy en día. Vamos a tener, al momento de presentar una patente, vamos a tener que cumplir con requisitos de forma que van a ser los que van a ser analizados en esta primera instancia. ¿Y qué es lo que yo debo agregar eh, en una primera instancia para sortear ese primer análisis de forma? Y bueno, yo lo que voy a tener que agregar es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es lo que ya dijimos, la explicación del invento. Lo tendré que agregar de manera completa. Y cuando digo de manera completa es, yo una vez que solicito la patente, que presento la memoria, yo no puedo después, a posteriori, agregar cosas que amplíen el objeto de la invención. ¿Tá? Esto lo que quiere decir es que básicamente el objeto de la solicitud de patente está determinado por el momento de la presentación. No es posible agregar más materia inventiva a posteriori. ¿Por qué? Porque eso la ley nacional lo considera como una ampliación del objeto de protección y por lo tanto eh, no es permitida y por lo tanto será desestimado lo que se agrega. Entonces es importante que antes de presentar yo tenga claro qué es lo que quiero proteger. Si tengo dudas, si por ejemplo determinada reivindicación la incluyo o no, siempre agréguenla. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el tiempo del mundo durante el proceso de solicitud para achicar el objeto de la patente, pero nunca puedo ampliarlo. Esto no es un detalle menor porque me ha pasado en mi práctica profesional de solicitantes que después, a mitad de proceso, cuando ven que están examinando, se dan cuenta de que hay cosas que no agregaron y que les gustaron, que les hubiera gustado agregarlas. Entonces ahí muchas veces con ese agregar a posteriori, lo que se trata de analizar es si afecta o no el objeto o el alcance de la patente. Y cuando el examinador de la oficina considera que ese agregado puede afectar el alcance de la patente, lisa y llanamente lo va a desestimar y lo va a dejar afuera. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo proteger una patente en cuanto al alcance, siempre agreguen, más vale que sobre y no que falte. Sería como la recomendación más mundana. ¿Por qué? Porque siempre después van a tener la posibilidad de achicarlo. Van a poder hacer enmiendas o directamente la oficina va a decirle que determinadas reivindicaciones no cumplen con la formalidad, con los requisitos de inventividad o con el requisito de novedad. Entonces ustedes después van a poder seleccionar qué es lo que quieren mantener y lo que no. Lo pueden hacer de manera voluntaria o porque la oficina se lo señale. Entonces, eso en primera instancia, tener en cuenta el alcance de la patente, qué es lo que yo quiero agregar y el momento de decidirlo es el de la presentación. Si yo puede pasar que no sé,
Supongamos que están trabajando no sé, con un colega o alguien del exterior que por alguna razón les pidió participar de un proyecto de patente y la patente que tienen está en inglés. Pongamos un ejemplo así. Yo puedo presentar una patente que no esté en el idioma en español. Lo que la oficina me pide es que sí cumpla con requisitos mínimos para presentar la patente en Uruguay con cosas que tienen que estar en español. Entonces, las cosas que deben estar en español al momento de presentar la patente son el título, el resumen y la primera reivindicación. Si tuviera una reivindicación única, esa reivindicación tiene que estar en español. Si tuviera más de una reivindicación, la primera reivindicación tiene que estar en idioma español. La oficina me va a dar una vista a mí cuando presente la solicitud de 30 días. En 30 días yo tengo que agregar el resto de la patente en español. Se agrega el documento de manera completa en el idioma extranjero en el que se está presentando, con el título, con el resumen y la primera reivindicación en idioma español. Si estuvieran trabajando ustedes, a ustedes no les va a pasar esto, agregan de manera primaria la memoria completa. Y ya con agregar eso se sortea la primera parte de la vista. Es decir, el examen de formalidad estaría superado. Si ustedes actúan en representación de alguien, ¿ah? De una empresa, de otra persona, deberían agregar con la solicitud de presentación el poder, ¿ah? Que les otorga la facultad de representar. A nivel de agentes pasa todo el tiempo que nosotros presentamos patentes en nombre de otros titulares que están en otros países. Nosotros tenemos que agregar un documento que nos autoriza a nosotros a presentar en nombre de ellos. Esa sería la única. Si yo no agrego el documento, estoy presentando la patente en nombre de otra persona, ya sea física o jurídica, también me van a dar una vista de 30 días para agregar el poder. Si yo no cumplo con esa vista, la administración está facultada para desestimar o declarar abandonada la solicitud. Por eso es importante cumplir con los plazos y tener en cuenta qué es lo que necesito agregar. Cuando voy a presentar una patente, además de agregar la memoria, que sería principalmente, supongamos el caso en que están presentando una patente, vamos a hacer el caso más fácil, una patente en nombre de ustedes. Ustedes lo único que van a tener que hacer es agregar la memoria. Ahora bien, si es la primera solicitud, es decir, que es la primera vez que yo presento la patente en el mundo, no voy a invocar ningún derecho de prioridad, ¿no? Yo voy a tener que completar un formulario al momento de solicitar la patente, donde voy a tener que establecer el título de la invención, voy a tener que completar los campos propios míos de nombre, documento, domicilio. Voy a tener que declarar de manera obligatoria a los inventores. Si es una patente de ustedes, que ustedes la crearon, serán ustedes, pero si trabajaron con otras personas o están presentando una patente en nombre de alguien, van a tener que declarar quiénes son los inventores. No necesariamente los inventores serán los solicitantes, podrán o no. En Uruguay es posible que una empresa presente una patente, va a tener que declarar quiénes son los inventores. En otros países, no es el caso de Uruguay, pero en otros países, necesariamente quien presenta la patente tiene que ser personas físicas. Pero en Uruguay pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, ¿no? Eso es una distinción importante a la hora de hacer. Vuelvo sobre el caso de la prioridad. Si es la primera solicitud que yo hago, no voy a invocar ningún derecho de prioridad porque no tengo ninguna patente presentada en mi nombre en ningún lado. Ahora, puede pasar, puede suceder que por X razón, pongámosle por una razón comercial, como sucede muchas veces con algunos solicitantes en Uruguay, la primera solicitud la hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes quieren entrar en el mercado americano y la oficina de Estados Unidos generalmente es bastante rigurosa para analizar una patente, pero tiene
plazos más ágiles que en muchos otros países. Entonces ustedes presentaron una patente en Estados Unidos y van a presentar la misma patente en Uruguay porque les interesa Uruguay. Ahí lo que se hace, se puede hacer, se debe hacer, más que se debe hacer porque si no estaría afectando a mi novedad. En ese caso yo voy a invocar lo que se llama el derecho de prioridad sobre esa patente. El derecho de prioridad es una preferencia que yo tengo de manera temporal, ¿ah? En el que yo le digo al examinador básicamente que estudie mi patente considerando la fecha de presentación en Estados Unidos, como es el caso concreto. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque en el plazo en que yo presenté la patente en Estados Unidos y presenté en Uruguay, se puede haber presentado una tecnología igual o similar o puede haber salido alguien que me quiso copiar. ¿Por qué? Porque se enteró, qué sé yo, en fin. Entonces, con ese derecho de prioridad, yo lo que hago es matar cualquier competidor o tecnología que surja en el medio entre mi solicitud de Estados Unidos y mi solicitud uruguaya. ¿Ah? Ese derecho de preferencia que yo tengo es de 12 meses desde la primera presentación. Es decir, yo presento mi patente en Estados Unidos porque me interesaba y tengo 12 meses para presentarme en Uruguay y en el mundo. ¿Ah? Si el caso fuera la inversa, presento en Uruguay, porque me interesa primero ir por Uruguay, porque me es más barato, y después quiero ir a Brasil, Argentina, en fin. Yo voy a presentar en Uruguay sin ningún derecho de prioridad, porque es mi primera solicitud, pero tengo que saber que tengo 12 meses para presentarme en Brasil, Argentina, Tailandia, India, el país que yo quiera. O eventualmente presentar una PCT. ¿Ah? Eso lo que hace es no boicotear mis solicitudes posteriores con mi solicitud inicial. ¿Por qué? Porque si yo no invocara el derecho de prioridad en esos otros países en los que yo me voy, cuando esas oficinas estudien, van a decir, ah, pero acá en Uruguay o acá en Estados Unidos, dependiendo del ejemplo que quieran utilizar para entenderlo, ya existe una patente a nombre tuyo. Y no me vale a mí decir, ah, no, pero esa patente es mía. Sino lo que va a decir la oficina es, vos te pasaste del plazo, no invocaste el derecho de prioridad, por lo tanto, tu misma patente afecta a tu novedad. Por lo tanto, todas las solicitudes posteriores que yo presente a la inicial sin haber invocado el derecho de prioridad van a afectar la novedad. Y si afectan la novedad, afectan uno de los requisitos esenciales para otorgar una patente, que es la novedad. Por lo tanto, 99,9% de posibilidades que me la rechacen en todos los países posteriores. ¿Tá? Entonces, eso es importante. ¿Tiene que haber prioridad? No, no necesariamente tiene que haber un derecho de prioridad. Dependerá de si la patente que yo estoy presentando en Uruguay es la primera o no. Si es la primera y a mí no me interesa expandirme en ningún lado, me voy a quedar solo con la solicitud en Uruguay. No voy a invocar ninguna prioridad. Si no es la primera, la uruguaya, y tengo una solicitud inicial anterior, voy a tener que invocar ese derecho de prioridad. Esto es sumamente importante de entenderlo a los efectos de saber qué plazo yo tengo para expandirme comercialmente y saber que si yo no lo hago de esa manera, me puedo autosocavar posibilidades en otros países, ¿no? Generalmente si yo estoy invocando un derecho de prioridad, en el formulario se pone, en el formulario de solicitud de patente se pone, hay un lugar que dice prioridad y lo que se dice, lo que se pone principalmente, lo único que se pone es el país en donde yo tengo esa prioridad, que puede ser Estados Unidos, Canadá, cualquier país del mundo, el número que me asigna esa oficina del exterior y la fecha. Y la fecha se agrega para saber si yo estoy cumpliendo con el plazo de 12 meses que tengo en materia de patentes o no. ¿Se comprendió esto de la prioridad? Hola,
Tengo una consulta nomás que en Sí, realidad no es que sea una duda del concepto, sino que, o sea, la palabra prioridad me lleva un poco a pensar de que si realmente es como que acorta los plazos, ponele, si yo lo hice en Estados Unidos y presento acá, va a acortar esos 4 años que tú decías, por ejemplo, para aprobación de la patente, o en realidad es que van a hacer la búsqueda de antecedentes cuando no, llegue su momento a partir de esa fecha. sí, sí, Ah, exacto. Lo que hace, la prioridad lo único que hace es darte ese gap de derecho de preferencia que vos tenés en las solicitudes. Pero el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos la estudien antes que en Uruguay, no inhibe a que Uruguay vaya a hacer la búsqueda de antecedentes, vaya a hacer el examen, vaya a hacer todo. O sea, lo va a hacer igual, aunque ya en Estados Unidos, ponele, la tenga otorgada. Porque de hecho eso sucede todo el tiempo. Eh, Uruguay ha mejorado los plazos de otorgamiento de patentes, sobre todo las de invención, que son las que más demoran. Un diseño industrial, como yo les decía hoy inicialmente, tiene un examen mucho menos riguroso. La oficina tiene otra posición respecto a cómo analizar los diseños industriales. ¿Ah? Eh, y tienen un mecanismo mucho más rápido. Estamos hablando de que un diseño industrial en Uruguay probablemente te lo otorguen entre 1 año y medio y 2. Y una patente de invención puede llegar a demorar 6 años en ser conseguida. ¿No? Y este plazo de 6 años ha mejorado. Antes era peor. Hay países de Latinoamérica que tienen más o menos el mismo plazo que Uruguay. Hay otros que demoran más y hay algunos, los menos, que demoran un poco menos. Pero casi ninguna oficina te la otorga antes de 3 o 4 años, que son las oficinas que estudian las patentes de invención más rápido. Entonces, a tu pregunta, el derecho de prioridad simplemente a mí lo que me cubre es que entre la primera solicitud y los 12 meses que yo tengo para presentar a los otros países, no se me cuele ninguna tecnología que a mí me impida registrar. ¿Por qué? Porque todas las oficinas van a estudiar mi patente como si lo hubiera presentado en el primer momento que solicité la patente en el país X. Uruguay, Estados Unidos, donde quise presentarla por primera vez. Entonces, todo el estudio que tiene que ver con la novedad, lo que se llama el estudio de estado del arte, se va a hacer teniendo en cuenta esa primera solicitud. Se va a mirar de ahí para atrás. Si yo presentara en Uruguay, vamos a poner un ejemplo bien concreto, presento la patente en Estados Unidos el 1 de enero de 2025. Y la patente de Uruguay yo la puedo presentar hasta el 1 de enero de 2026. Entonces, lo que va a hacer, si yo la presento el 12 de diciembre de 2025, es que mi patente en Uruguay del 12 de diciembre de 2025 en realidad va a ser estudiada el estado del arte teniendo en cuenta el 1 de diciembre de 2025 de Estados Unidos. ¿Se comprende? sí, sí, perfecto, gracias. Ah. Entonces, yo hago invocación de ese derecho de prioridad. Yo en la primera instancia que solicito la patente, digo que tengo esa prioridad. ¿No? La ley uruguaya me otorga un plazo para que yo acredite y efectivamente traiga el documento de prioridad. ¿Ya? Entonces, si yo no invoqué ningún derecho de prioridad, porque Uruguay es mi primer patente, este paso me lo salteo, me olvido. Si yo tengo una invocación de un derecho de prioridad en otro país, este paso obviamente que no me lo salteo, y cuento con un plazo para agregar el documento. ¿Ah? Ese plazo es de 180 días desde la solicitud, en el caso de los modelos de, de utilidad y las patentes de invención, y son 90 con los diseños industriales. La prioridad en los diseños industriales son de 6 meses y en modelos de utilidad y patentes de invención de 12. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en realidad, de alguna manera, los modelos de utilidad y las patentes de invención están más emparentados en cuanto a los requisitos y la rigurosidad del análisis, y los diseños industriales en realidad son como la figura de alguna manera un poco más laxa de las patentes, están incluidos dentro de las patentes, pero muchas veces se evalúa un poco más cercano a las marcas en cuanto a los requisitos para presentar la documentación. Entonces, la prioridad que cuentan en
los diseños industriales son 6 meses, o sea, el plazo que tienen para presentar la primera solicitud y después avanzar en las otras son 6. En los modelos de utilidad y en las patentes de invención, 12. ¿Ah? Esa es una decisión que me gustaría hacer. Y después, por otro lado, el plazo que yo tengo para agregar los documentos son 180 días, ¿ah? Desde la solicitud inicial, por ejemplo. Presento en Uruguay, invoco una prioridad de Estados Unidos. Yo tengo 180 días para agregar ese documento en Uruguay. ¿Ah? La prioridad en esto. ¿Qué es lo que yo traigo? Traigo básicamente la memoria descriptiva que presenté en Estados Unidos, con las formalidades sale, es un documento que sale certificado por la oficina de Estados Unidos. Si viene en un idioma distinto al español, tiene que ser traducido por un traductor público uruguayo. Puede pasar que, por ejemplo, tengo un derecho de prioridad que lo presenté en España, o en México, o en Argentina, todos que hablan idioma español. En ese caso, yo solamente traigo el documento y lo agrego ante la oficina. ¿Ah? No tengo que traducirlo, porque está en idioma español. No necesita ninguna apostilla, porque los documentos de prioridad por el Convenio de París no deben ser apostillados. ¿Ah? Entonces se exime el requisito de la apostilla, viene certificado por la oficina de origen y lo agrego. Si estuviera en un idioma distinto, puede ser francés, puede ser el idioma distinto que sea en español, tengo que traducirlo necesariamente. ¿Tá? Yo agregando el documento de prioridad en plazo, hago efectivo ese derecho. ¿Qué sucede si yo no agrego la documentación en plazo? Lo que hago es que pierdo el derecho de preferencia. ¿No? La consecuencia es perder el derecho de preferencia. La consecuencia será más o menos gravosa dependiendo de si yo tengo una prioridad o no, o qué tan distinto sea, o en qué plazo las presenté. ¿Ah? Generalmente las empresas que solicitan el derecho a prioridad se preocupan por cumplir con el plazo por un tema de que no afecte la novedad, su invención. ¿Ah? Su propia invención no afecte la novedad. Presentamos el documento de prioridad. ¿Hasta acá está claro el tema de la prioridad? Sí, Martín, Hola, ¿me escuchas? día. Buen día. Tenía una duda de, por ejemplo, si vos patentás algo acá en Sí, Uruguay, sí. medio vinculado con lo que explicaste antes de la búsqueda como de antecedentes. Mm, Si alguien más quiere patentar algo que yo patenté en Uruguay, mm. en esa búsqueda de antecedentes de esa persona que quiere patentarlo en otro país, ¿no le va a salir tipo que yo inventé esa cosa, por ejemplo? Debería. Lo ¿Y que eso no es pasa como que que, te protege en los otros países? sí, debería surgir. Lo que pasa que ahí depende muchas veces de la oficina que hace el estudio y después, y después depende de otra cosa que vamos a ver ahora enseguida después de esta pregunta, que es la publicación. ¿Qué pasa? Cuando yo presento una patente, hasta que no publica, esa patente está en secreto. Y cuando digo en secreto es que nada más el solicitante sabe que la solicitó. Entonces, todos los antecedentes que surgen de las búsquedas son de patentes publicadas. No hay manera, ni en Uruguay, ni en ningún lado, de determinar tecnología que esté en el trámite de patente que no sea publicada. Porque toda la información que recaba la oficina uruguaya y la que recaba las oficinas del exterior está relacionado con las publicaciones. Entonces, hasta tanto yo no publique en el Boletín de la Propiedad Industrial en el caso de Uruguay o en donde tenga que publicar en otros países, esa patente está en secreto y nadie sabe que existe. ¿Ah? Entonces, todos los resultados que vos vas a ver y con los que vas a trabajar son de patentes publicadas. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuánto demoro yo en publicar? Bueno, existe un plazo que yo tengo de vencimiento para publicar, que no quiere decir que yo no pueda publicar antes por
X razón. Acá empiezan a tejerse distintas estrategias desde el punto de vista comercial. Hay solicitantes que por razones de comercio dilatan publicar y publican el último día que vence. ¿Tá? El último día que tienen plazo para publicar es el día que pagan. Hay otros que por otro tipo de razones publican enseguida. El plazo para publicar dependerá de si yo invoqué un derecho de prioridad o no. Si yo no invoqué ningún derecho de prioridad, o sea, mi primer solicitud es en Uruguay, no tengo prioridad, no presenté en ningún otro país, yo tengo un plazo de 18 meses desde la fecha en que solicité la patente de invención o el modelo de utilidad para pagar la publicación. ¿Ah? La publicación la puedo pagar por adelantado. Presenté ayer, quiero pagar hoy. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Y será publicado en el siguiente boletín. Las publicaciones en Uruguay se pagan obviamente ante la DNPI, y cuando decimos publicaciones, ¿dónde sale publicado? Sale publicado en el boletín de la propiedad industrial. Es un boletín que publica el MIEM cada 15 días, y ahí, en ese boletín, todo lo que tiene que ver con movimientos dentro de la oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se publica ahí. Por ejemplo, todas las marcas que son solicitadas en Uruguay se publican ahí, todas las patentes que son solicitadas en Uruguay y pagaron su publicación se publican ahí, eh, transferencias, hay un montón de datos que los que operamos en esta materia tenemos como insumo dicho boletín que se publica cada 15 días. Si es un diseño, el plazo para pagar la publicación es menor, son 12 meses, desde la solicitud, si yo no invoqué derecho a prioridad, lo mismo. 18, patente de invención, modelo de utilidad, 12 diseños. Ahora, si yo invoqué un derecho a prioridad, pongámosle el caso este que tomamos de manera ficticia inicialmente. Presenté primero en Estados Unidos. ¿Tá? Vine después a Uruguay. Invoqué el derecho de prioridad, agregué la documentación, estoy en plazo, listo. ¿Cuándo pago la publicación? El plazo para pagar la publicación va a ser lo mismo, 18 y 12. Ahora ahí la variación está desde cuándo yo empiezo a contar esos 18 y esos 12. Acuérdense que si yo hago derecho de prioridad me estoy valiendo de una solicitud inicial. Y la oficina, yo le estoy diciendo, che, oficina de Uruguay, toma en cuenta que yo esta patente la presenté en tal fecha, pero hice vos un derecho de prioridad, por lo tanto vos la tenés que estudiar con la fecha que yo presenté en Estados Unidos. Ok, listo. Entonces vos pagás la publicación teniendo en cuenta la fecha de Estados Unidos. Entonces, si yo invoco un derecho de prioridad, tengo que tener en cuenta la fecha que yo primero presenté. Entonces los 18 meses me correrán a partir de la fecha de esa primera solicitud. ¿Se comprende? Los 12 meses se tienen en cuenta desde esa primera solicitud. ¿Ah? Si yo hago derecho a prioridad, por lo tanto, de alguna manera me estoy valiendo de un beneficio, la publicación está atada a ese beneficio. Si yo no me hago valer de ningún beneficio, ningún derecho de prioridad, la publicación está atada a la fecha inicial en que yo presenté en Uruguay. ¿Se distingue? Entonces, yo pago la publicación. ¿No? 18 meses, 12, pagué la publicación. Esa publicación sale en el boletín de la propiedad industrial. Si yo no pago la publicación, me comí el plazo, pagué fuera de fecha, lo que sea, la oficina puede declarar como abandonada la solicitud. La declara como abandonada, esa solicitud nunca publica y nunca sale a la luz. Ahora, yo no puedo volver a presentarla. ¿Por qué? Porque si la vuelvo a presentar de alguna manera ante la oficina de Uruguay, le va a surgir el antecedente que yo presenté lo mismo. Y si yo presenté lo mismo, ya voy a estar afectado por la novedad. Es lo que tiene el tema de las patentes.
A diferencia de marcas, si la consecuencia de alguna manera gravosa es volverla a presentar, las marcas se pueden presentar de nuevo. Se deberá pagar, pero se pueden presentar de nuevo. Dependerá o no en la casuística, la consecuencia que tenga, pero las marcas se pueden volver a presentar. Las patentes nunca se pueden volver a presentar. Por eso tienen plazos tan delicados, por eso tienen ciertos vencimientos que hay que cumplirlos de manera rigurosa, porque la consecuencia generalmente, más allá del abandono, es que vos no la podés volver a presentar. ¿Por qué? Porque la novedad está afectada, ya sea porque la presentaste en otro país, o ya sea que la presentaste a esta oficina y, y la oficina tiene los antecedentes de que se cayó. Y si quiero jugar a la calecita de presentarlo en otro país, nunca sabés cuál es el alcance que tienen los estudios de antecedentes de las otras oficinas. Por ejemplo, para que tengan una idea, la oficina de Estados Unidos es súper rigurosa, o sea, revisa hasta papers académicos, publicaciones en revistas. O sea, hay oficinas que son sumamente rigurosas con el estudio de antecedentes. Otras capaz que son menos rigurosas, pero es siempre una lotería presentar o no. Entonces, tengan en cuenta que la consecuencia de no pagar la publicación en plazo es declarar abandonada la patente y por ende esa patente va a morir. Sigamos, entonces publico en plazo, hice todo bien, publiqué en plazo, sale en el boletín. Esa patente va a estar publicada durante 30 días. Ah, en ese plazo de 30 días, un tercero podría presentar lo que se llaman observaciones. Es decir, hace básicamente un descargo o presenta una acción, como quieran llamarlo, en el cual dicen, bueno, mira, esta patente no debería ser conseguida por esto y X razón. ¿Se puede dar o no? Eh, en los diseños, yo en mi práctica, en mi experiencia profesional, no he visto observaciones durante el proceso de solicitud. Sí he visto impugnaciones una vez que la patente es concedida, pero no en el proceso de solicitud. En el caso de las patentes de invenciones, sí. He visto determinadas tecnologías que de pronto eh, pasa mucho en la industria farmacéutica, que se quiere patentar X compuesto químico y generalmente algún laboratorio se opone o presenta observaciones diciendo que esa tecnología de pronto ya es conocida, que no es novedosa, en fin, ataca generalmente algunos de los requisitos de patentabilidad. Se presenta en ese plazo, eso queda por ahí, y cuando digo queda por ahí es porque se da recién traslado de esas observaciones cuando se hace el examen. Pero el examen no se hace hasta que uno no pague la tasa de examen, que básicamente es pagar para que me estudien la patente. Ese examen, que se llama examen de fondo, que es que se estudian las cuestiones de fondo de los requisitos de patentabilidad, ¿cuándo debo abonarlo? Los debo abonar, en este caso aplica para los tres, 120 días después de haber publicado. ¿Ah? Esto corre tanto para los diseños como para los modelos, como para las patentes de invención. Una vez que publico en el boletín, se activa de alguna manera el plazo para pagar el examen de fondo. ¿Lo puedo pagar de manera anticipada? Sí, puedo pagarlo al día siguiente que salió la publicación. Puedo pagarlo el último día, es lo mismo. Correré con un poco más de suerte si lo pago antes para que después me la estudien la patente con un poco más de anticipación. No va a modificar actualmente de manera considerable los plazos, ¿no? Pero sí va a tener cierta preferencia en tiempo respecto a otras que sean pagas con posterioridad. Eh, la consecuencia de no pagar el examen de fondo es la misma de no publicarlo. Se considera abandonado. Tanto las resoluciones, y esto es solo un comentario, ¿no? Pero para que sepan, tanto las resoluciones de abandono por la falta de pago o publicación, como la resolución del pago de examen de fondo, pueden ser impugnadas por recursos administrativos.
ahí corre un poco la suerte de lo que argumenten por qué no pagaron y por qué deberían rever la situación de la patente. Digo, lo comento solamente porque, bueno, me ha pasado de algún caso profesional que por alguna razón el cliente no pagó y se arrepintió después, o porque hubo alguna mala comunicación con algún agente o con algún colega o con algún representante, y entonces no se cumplió un plazo, y se han presentado recursos y se ha podido de alguna manera revertir la situación y reactivar la patente. No es lo más frecuente, no es lo recomendable, porque muchas veces este tipo de casos, para vos rever una situación de esta, tenés que argumentar bastante bien, tenés que explicar bien la situación, tenés que argumentar bien los derechos, tenés que argumentar bien la consecuencia. No es fácil, queda un hilo un poco subjetivo de parte de la oficina para dictar la resolución o no, pero digamos, legalmente es posible. Podrían impugnar las resoluciones por recursos y la oficina podrá rever o no, podrá cambiar de opinión o sostener. Lo digo para que lo sepan, o sea, es posible impugnar las resoluciones. Volvemos sobre el tema del examen de fondo. Tengo 120 días desde la publicación en un boletín, puedo pagar por adelantado o no, pago en plazo. Cuando pago en plazo, se abre la etapa más importante de cualquier solicitud de patente, que es el examen de fondo, ¿no? Eh, en los diseños industriales sucede que hay examen de fondo, pero usualmente la oficina tiene una política de, si ve viable el proyecto de diseño industrial, estos efectos netamente prácticos. Tiene una política que tienen algunas oficinas del mundo, que es conceder y después analizar si hay impugnación. Eso pasa con los diseños industriales. Tiene como una política de, bueno, cumple con los requisitos que establece la ley, concedemos el diseño industrial. Puede saltar algún competidor, y de esto sí tengo práctica profesional, que dice, bueno, ese diseño no cumple con determinados requisitos, solicito la anulación del diseño, que es un, es un mecanismo, una acción que prevé la ley de patentes, y argumento por qué no debería haber sido conseguido, y ahí el solicitante y la oficina empiezan a discutir por qué fue conseguido o por qué no, o por qué no debería ser conseguido. Eso en materia de diseños. Ahora, en materia de patentes de invención y modelos de utilidad, esta etapa se da de manera bastante rigurosa. Lo que sucede acá es que yo pago el examen, esto no es inmediato, ya les expliqué que lleva 6 años, imagínense, acá vamos, entre que presentamos la solicitud, presentamos la prioridad, pagamos la publicación, pagamos el examen, supongamos que dilatamos al máximo en los plazos, estamos hablando de que llevamos 2 años y algo tramitando la patente. Y esta etapa yo les dije que se da al final, o sea que entre que pagaron el examen y fue estudiada van a pasar 2, 3 años, pero por lo menos, 3 años me animaría a decir. Pero bueno, llega el buen día de que el examinador agarra la patente y la empieza a estudiar. Entonces acá lo que va a estudiar es si ustedes cumplen con los requisitos que vimos en la clase pasada de actividad inventiva, novedad, aplicación industrial, si la patente cumple con la suficiencia descriptiva, si hay alguna reivindicación que se hace y no es patentable, si es materia no patentable, eh, si tiene unidad de invención. Acá se va a estudiar a fondo la patente, si cumple con todo. Generalmente en la oficina, diría yo que prácticamente de carácter preceptivo se dan por lo menos 2 acciones oficiales, ¿no? Las acciones oficiales son, digamos, el estudio que hace el examinador de la patente, y lo que va a determinar es qué es lo que es mejorable o qué es lo que no es patentable. Y entonces acá se da una especie de ida y vuelta con el examinador, en donde a mí me dan la acción oficial, la primera acción oficial, me establecen generalmente el plazo, el plazo de la primera siempre es de 45 días corridos para contestar. Puedo pedir una prórroga,
puedo pedir una prórroga de ese plazo, generalmente se otorga por 45 días más. En el caso de la primera, siempre es por el mismo plazo. Si a mí me dan una acción oficial de 45 días, siempre lo va a establecer la acción oficial el plazo. La primera es de 45 por una circular que existe, y yo puedo pedir una prórroga, y la prórroga me la van a dar por el mismo plazo que me otorgaron la vista. ¿Tá? Yo lo que voy a hacer es estudiar, analizar, voy a trabajar, depende del tipo de observación que tenga, es lo que yo voy a argumentar. Podré eliminar reivindicaciones. Este es un proceso en el que generalmente, eh, a menos de que la patente sea muy redonda, que son raros los casos, siempre hay alguna objeción con alguna reivindicación, y acá el solicitante empieza, bueno, esta reivindicación no la quiero, me quedo con esta o reformulo esto. Siempre obviamente que no aumente como es el objeto de la patente, que es lo que decimos, lo que decía inicialmente. Eh, Acá lo que va a suceder es un poco un ida y vuelta con el examinador, o podré decir, no, mirá, esta reivindicación me parece que sí es novedosa por esto, por esto, por esto, por esto, y empezaré a argumentar. Tengo preparado eso, presento la contestación con la información que requiere. Generalmente hay una segunda acción oficial, hay un segundo informe del examinador. Ya un poco más agotado, por 30 días. También puedo pedir prórroga por el mismo plazo, y yo ahí presentaré una respuesta. Y acá el camino es uno: o me la conceden o me la deniegan. A veces sucede, y esto es netamente práctica profesional, que hay una tercera acción oficial, y ya cuando hay una tercera acción oficial es porque el examinador te está empujando a que corrijas lo que te está pidiendo para concederte la patente. Generalmente cuando te empuja es: saca esto, modifica esto otro, o esto no está lo suficientemente claro, capaz que eliminalo. O sea, hay un poco de ida y de vuelta, y si efectivamente a vos te sirve proteger lo que te quedaría dentro de la patente, usualmente te adherís a la sugerencia del examinador, y presentas la respuesta con las condiciones que él te establece, y te la concede. Eso es lo que pasa. Hay algunos que se ponen en una posición un poco más defensiva y que rechazan, y bueno, muchas veces la consecuencia es que no se otorga la patente y después se impugna. Eh, Después de esa última examen, lo que hay es un informe final del examinador previo a que la oficina dicte resolución. Hay un informe final del examinador en donde lo que se hace es analizar punto por punto si esa patente que fue solicitada cumple con los requisitos para ser otorgada o no. Y ahí simplemente va a decir o sí que se conceda, o no, que se sugiere desestimar. Si la opción es que se conceda, buenísimo, todos felices. Ahí se abre otro plazo para pagar la tasa de concesión. Es un pago que se hace para que se otorgue la patente. Y después lo que tendremos que preocuparnos es de pagar las anualidades. Existen lo que se llama en otros países tasas de mantenimiento, que acá se llaman anualidades, que es cada un año. Hay un plazo un poco establecido que no quiero ahondar demasiado para que no quede muy entreverado hoy. Pero más o menos cada un año, la primera un poco varía, se paga una tasa de anualidad hasta que la patente se me venza para mantenerlo. Es un pago de la exclusividad de alguna manera. Si yo no pago la tasa de concesión, o no pago ninguna de las anualidades, o me olvido de pagar las anualidades, la consecuencia es declararla abandonada. Existe un lapso en las anualidades de plazo de gracia, que se llama, para que yo, si me pasé el vencimiento, tengo algunos meses para poder pagar esa anualidad. Pero, pero bueno, ¿qué sucede si a mí me desestiman la patente? Si a mí me desestiman la patente, yo ahí la única posibilidad que tendría sería la de recurrir. Tendría que presentar recursos administrativos. Se llama en términos jurídicos recursos jerárquicos,
recursos de reposición y jerárquicos ante la Oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y ante el Ministerio de Energía, de Industria, el MIEM, y ellos van a ser los que van a terminar de dictaminar si sostienen denegar la patente o no. Me cabría la posibilidad de llegar a un tribunal de alzada, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para terminar de dirimir la cuestión de si la patente es posible otorgarse o no. En la práctica a mí me ha pasado que cuando una patente es denegada, realmente es muy difícil dar vuelta a la decisión en materia de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y en el MIEM. Y a nivel judicial hay que presentar muchos elementos, peritaje y un montón de cuestiones prácticas porque en realidad los jueces se podrán imaginar que no entienden de este tipo de cosas de fondo. Y básicamente lo que se discute muchas veces es si se alcanzaron los requisitos de novedad o no, y son cuestiones de fondo. Entonces, a nivel probatorio, a nivel judicial, es también difícil poder dar vuelta a una decisión de la DNPI o del MIEM. Otra cosa que me gustaría comentarles es respecto a lo que se llaman las enmiendas voluntarias. Yo creo que ya lo dije, pero por la duda lo vuelvo a reiterar. Eh, Cuando yo presento la patente, yo les decía hoy que la recomendación sería presentarla lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque siempre hay tipo de achicarla. Entonces, tal vez yo presento, no sé, 50 reivindicaciones de cosas novedosas. Por supuesto, este proceso de achicar la patente se da en el examen. Muchas veces el examinador te dice determinadas reivindicaciones no cumplen con los requisitos que establece la ley para patentar. Y vos muchas veces las dejás. Entonces, de alguna manera ahí ya la estás achicando. Pero este proceso muchas veces se puede dar a mitad de camino. Y se da mucho, se da muy seguido cuando se va a pagar el examen de fondo. Y lo digo por lo siguiente, porque es una cuestión netamente económica. Uno cuando presenta la solicitud de patente en Uruguay, la paga en función de la cantidad de reivindicaciones que yo hago. A más reivindicaciones que yo hago, pago más tasas. Las tasas es como que si fueran tributos por patentar algo. Entonces, a mí no me sale lo mismo presentar una patente que tiene 10 reivindicaciones que una que tiene 70. La que sale 70 es más cara. Entonces, inicialmente, yo de pronto tengo el soporte económico para pagarlo y lo hago. Y si lo pueden hacer, la recomendación es cuanto más amplia el inicio, mejor. Siempre hay tiempo para achicar. Ahora, en el examen de fondo también se pagan por reivindicaciones. En la publicación no. Pero el examen de fondo sí se paga por reivindicaciones. Entonces, si yo tengo 70 reivindicaciones, el examen me va a salir más caro que si tengo 10. Y acá sí es cuando muchos solicitantes presentan lo que se llaman enmiendas voluntarias, que es achican el pliego de reivindicaciones, achican un poco la patente para pagar un poco menos de examen. Esto lo pueden hacer por una cuestión económica o la pueden hacer porque simplemente decidieron que hay determinadas reivindicaciones. Por ejemplo, tienen una solicitud avanzada en otro país y ya saben que determinadas reivindicaciones no se las están concediendo en ninguna jurisdicción. Bueno, acá en Uruguay me ahorro defender esas reivindicaciones y me ahorro un poco el examen de fondo. Entonces ahí se achica la patente. Siempre, siempre es posible presentar enmiendas voluntarias en todo el proceso de registro patente antes del informe final del examinador. Inclusive, yo estoy en la fase esa de examen, presenté la respuesta y después me olvidé que me faltó algo, que quería achicar algo, porque ya veo que también no va a funcionar y puedo presentar en el medio una enmienda voluntaria. Estas enmiendas se utilizan, depende mucho de la estrategia que utilice el solicitante. Pero lo que quiero que por lo menos se lleven la idea es que es posible presentar, es posible achicar en cualquier momento antes de que el examinador dictamine finalmente cuál es su resolución sobre la patente. ¿Ah? Eso a modo de comentario. Esto un poco lo que yo les decía.
me otorgan la patente, se paga la tasa, si no se paga la tasa, también se declara abandonada. Eh, si pago la tasa, me dan el título y después tengo que pagar las anualidades. ¿Tienen alguna pregunta respecto sobre todo el proceso de examen? ¿Ninguna? No, fue un montón de data, pero creo que igual se entendió. No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que Igual eh, está bueno que tenemos grabada la clase y después esto, revisión. sí, totalmente, totalmente. Sí, a ver, ustedes, acá lo principal, más de los plazos, porque los plazos están en la ley y en el decreto reglamentario, eso, o sea, lo pueden ver ahí. Acá lo importante es más o menos que se queden con la idea de cuál es el proceso básico que tiene una patente de invención, o las patentes en general. Las patentes pasan por esta parte de solicitud, esta parte, si invoco o no derecho de prioridad, la publicación, el examen, el pago del examen y después el estudio y el ida y vuelta con el examinador. Y después ahí la consecuencia es, ¿me la otorgan o no me la otorgan? Si me la otorgan, tengo que pagar esto, si no me la otorgan, lo único que puedo hacer es recurrir. Y nada más. La vigencia que tiene la patente va a estar determinada por la fecha de solicitud. Si yo la presenté en Uruguay en el 2013, me la van a dar hasta el 2033. Acá es independiente la prioridad o no, si invoque prioridad o no. Acá la vigencia de la patente, como es de carácter nacional, las patentes valen solo en los países que son presentadas, acá simplemente te la dan desde el momento que la presentaste. Esos 6 años en el medio que lleva estudiarlas, te los comen. Quiero que lo sepan. O sea, ese plazo, digamos, de alguna manera se cuenta como vigencia si a vos te la otorgan. Las normas que regulan, esto lo vimos un poco en la clase pasada, la ley 17.164 es la ley que si lo ponen en Google, ley de patentes es la que sale, y el decreto reglamentario. eh, en la ley está principalmente los requisitos de patentabilidad, el derecho de prioridad, algunos de los plazos estos de publicación y examen. Hay otros plazos que están en el decreto reglamentario, ahora no recuerdo bien de memoria cuál y cuál, pero básicamente entre esas dos normas tienen todo lo que es el procedimiento. Pues el Convenio de París, que es la norma marco a nivel internacional, y el acuerdo TRIPS-ADRIC, que es el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual en materia de comercio, eh, pero es un marco regulatorio general. La ley nuestra es un poco hija del acuerdo ADPIC. Ese acuerdo fue en la década de los 90 y la reforma de la ley de patentes fue en el 99. Acá un poco lo que hablábamos de los plazos, estos a tener en cuenta. 12 meses desde la solicitud inicial para el derecho de prioridad en materia de patentes de invención y modelos de utilidad. 6 en diseño industrial. Pago de publicaciones, 18 meses desde la solicitud o prioridad. Ahí depende. 12 en caso de diseños industriales. Diseños industriales en el derecho de prioridad y publicaciones es como la diferente, ¿no? Pago de examen de fondo, acá corre lo mismo, 120 días desde la publicación en el boletín y el plazo para responder las acciones oficiales son 45 y 30 días corridos desde la notificación. Siempre en las notificaciones de las acciones oficiales va a decir el plazo. O sea, creo que me pasó solo una vez que no me decía el plazo y yo pedí una aclaración a la oficina y me estableció el plazo, pero siempre, siempre lo dicen. Si no lo dices por un tema de omisión del funcionario, pero siempre lo dice. La consecuencia de no cumplir con los plazos de pago o respuesta es el abandono de la solicitud, ¿no? Esa decisión es recurrible, como ya dijimos, pero bueno, no es, eh, no es fácil de recurrir. Por lo tanto, tengan en cuenta los plazos, son importantes. Los plazos de pago, lo que yo les puse ahí, lo que hablamos hoy, son siempre fechas límites. El solicitante, si por alguna razón quiere adelantarlo, lo puede hacer.
pero es importante tratar de hacerlo dentro del marco jurídico porque después es mucho más difícil revertir la situación y las consecuencias de no revertirla son gravosas para el que la solicita. Y después los derechos, un poco lo que hablamos la clase pasada, o sea, una patente es como cualquier bien, es como que si tuviéramos una casa, un auto, eh, yo puedo hacer como bien propio que es, voy a tener derecho sobre esa propiedad y además lo que voy a hacer en este caso en materia de patentes es impedir que otros la usen sin mi consentimiento. Entonces, grábense esto, los principales derechos en materia de propiedad intelectual son dos. Derecho de propiedad, ¿tá? El derecho que yo tengo de disponer sobre la invención, sobre la marca, sobre lo que yo tenga, y el derecho de exclusión. El derecho de exclusión es impedir que un tercero, sin mi consentimiento, haga uso de lo que resulta de mi propiedad, de lo que me otorgó, en este caso, el Estado, la administración pública, la oficina de patentes o de marcas, ¿tá? Obviamente la ley en materia de patentes y en materia de marcas pasa lo mismo, establece determinadas acciones civiles y penales que puede utilizar el titular de un derecho de patente, un titular de un derecho de marca, y por lo tanto, si yo tengo una patente concedida y vigente, tendré derecho a hacer uso de esas acciones, ya sea de daño, de, bueno, de cese, en fin. La ley penal también tipifica determinados delitos en materia de patentes en los cuales yo podría presentar denuncia. eh, pero básicamente eso. Y como bien que es, como bien es un bien intangible, obviamente, no lo puedo tocar, pero es un bien que existe dentro del patrimonio, que existe dentro de un poco lo que decía Natalia. Recuerden que si tienen una marca o una patente a nombre propio, o sea, es un bien que integra el patrimonio y eventualmente podrá ser un bien sucesorio. Eh, como bien que es, yo puedo transferirlo, licenciarlo, prendarlo. Ha habido casos, no me consta en materia de patentes, pero sí en casos de materia de marcas, por ejemplo, de determinados préstamos privados que se hacen empresas, de que eh, como una de las garantías de ese préstamo se prendan todas las marcas que ese titular tenga. Entonces, ese bien queda de alguna manera embargado o sujeto a garantía en función de que se cumpla la obligación principal de devolver el dinero. En materia de patentes pasa mucho el tema de, bueno, ni que hablar de transferir, pero sobre todo de licenciar productos que están protegidos para la explotación comercial. Recuerden que yo les decía en la clase pasada que las patentes se otorgan eh, premiando de alguna manera, la exclusividad premia de alguna manera el carácter inventivo y el esfuerzo por parte del inventor y del solicitante, pero también tiene una finalidad de progreso y de explotación económica, eh, tanto del particular como de la sociedad civil. Entonces, las licencias pasan algunas veces que, que el titular no va a explotar directamente la patente, pero va a licenciarla a un tercero para su explotación comercial por X periodo de tiempo. Entonces, como bien que es, yo puedo hacer un contrato de licencia o puedo transferir una cuota aparte o puedo ceder un porcentaje de mi propiedad. Eso es importante que lo tengan presente y es lo principal en materia de derechos de titularidad de patentes. ¿Tienen algún tipo de pregunta de la clase de hoy? Creo que ya estamos medio cerca a la hora, pero sería importante que si tengan alguna duda la planteen. Sí, Martín. Yo tenía una duda de las observaciones que podías hacer mientras alguien está pidiendo una patente. Sí, Eh, decime. no entiendo cómo podés hacer eso, o sea, si es como secreto. O sea, cómo se entera alguien de que están queriendo patentar algo que
Las Entonces, observaciones se plantean cuando la patente se publica. Cuando la patente se publica, está disponible en la NPI. Sale la publicación, el número asignado, quién es el titular. Entonces, vos inicialmente cuando presentaste la patente, yo te dije que tenías que presentar la memoria completa. ¿Tá? Entonces, y te dije que el trámite era online. Por lo tanto, yo la memoria completa, una vez que publica, la puedo ver. La puedo descargar, la puedo bajar en mi computadora. Entonces, el plazo de observaciones se abre a partir de la publicación en el boletín. ¿Y cómo me voy a defender yo de esas observaciones? No es que entra el tercero en el proceso, sino lo que hace es el examinador, al momento de examinar la patente, va a ver esas observaciones. Si las acepta como parte de, las va a incluir en su examen y probablemente las incluya dentro de las objeciones. Capaz que las observaciones no le pertenecen, no le parecen pertinentes y no las va a incluir y va a incluir las suyas propias. Pero no forma de alguna manera en el proceso de patente el que presenta las observaciones no es parte del proceso. Las presenta como, de alguna manera, para poner un sobreaviso al examinador de, mirá, che, esto a mí me parece que no es patentable y, y te lo hago saber. Y después a mí me van a dar traslado del examen que hace el examinador. El examen que hace el examinador podrá incluir o no esas observaciones. Eventualmente, muchas veces lo que sucede, Martín, para contestar tu pregunta es, si a mí no me las incluyen, yo sigo de cerca esa patente, veo si la conceden o no, y si la conceden podré, o eventualmente presentarme en la etapa recursiva, porque yo como tercero podría impugnarlo, o haría alguna de las acciones de la ley de patentes, que sería básicamente presentarte una anulación de la patente. ¿Quedó claro, Martín? sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Antonia? Sí, yo tenía una duda que en realidad es de curiosidad. En los pagos del proceso, ¿no? Tipo las tasas y eso, más o menos, ¿qué valores se manejan? Sé que depende, porque dijiste que tal, no es lo mismo pagar 10 reivindicaciones que 70, pero como para tener una idea. Sí, mira, no tengo los valores acá a mano. Después, de última, le voy a decir a Natalia que se los pase. Pero, a ver, no estamos hablando de costos muy elevados. Además, tengan en cuenta lo siguiente, que creo que lo comentó Natalia también en la clase pasada. Los inventores nacionales, los que se presentan como inventores propios o los que se presentan como pymes, tienen un 80% de descuento en las tasas, lo que hace que las solicitudes sean súper en cuenta. Lo mismo que las búsquedas. Cuando la búsqueda se pide, lo que hablábamos inicialmente, cuando yo pido la búsqueda ante la DNPI, eso también tiene un valor de tasas que yo lo descuento si soy un pyme o un inventor. No tengo acá los números, Antonio, pero después le pregunto a Natalia a ver si se los puede pasar. Está, genial, muchísimas gracias. No, por favor. Son en pesos uruguayos por las dudas. Las tasas están reguladas por unidades indexadas, pero se pagan en pesos. Ahí va, esa era otra pregunta, pero bien, muchísimas gracias. No, de nada. Matías, Hola, hola, ¿qué tal? yo tenía una pregunta más que nada relacionada con el trabajo que tenemos que hacer. Me puse a investigar lo de buscar eh, las patentes Mm, y cuando pones en Google te dirige directamente al Ministerio de Industria, coso, mm, y no entiendo si hay como un buscador para buscar las patentes, pero después hay otro lado que te dice, o sea, que tenés que llenar todo un formulario, hacerte sí, un... eso. Cuando vos pedís la búsqueda ante la DNPI, llenás ese formulario. O sea, para hacer el trabajo tenemos que completar el formulario de solicitud de búsqueda de patente, Bueno, no estoy, todo no eso. estoy al tanto cómo van a presentar la dinámica de la búsqueda, pero si tuvieras que hacer una búsqueda hoy, llenás ese formulario. Me imagino que el trabajo va a ser Claro, algo parecido. Vos llenás el formulario, completás la información que te pide ahí y lo presentas ante la DNPI y la DNPI te arroja una serie de antecedentes que generalmente están marcados como D1, D2, D3, que es documento 1, documento 2, que te linkea con la patente. Vos si lo haces de manera claro. ante el organismo,
lo podés hacer de esa manera. Después existen algunos, como yo te decía, mecanismos privados o motores de búsqueda. Por ejemplo, si tienen curiosidad, hay una página que es de la OMPI, que son sobre patentes PCT, que se llama Patent Scope. O tenés Google Patents, que son mecanismos de búsqueda, pero son bases como que si fueran la DNPI, con un alcance más grande. ¿Cómo es? Patent Ahí les Scom. puse, en el chat les puse. Por si tienen curiosidad, lo googlean y ahí podés utilizar un montón de filtros. Pero Ahí generalmente va. lo que yo recomiendo es hacer una búsqueda de antecedentes ante el organismo oficial, porque tenés que manejar muchos conceptos y muchos links para buscar información. Te sirve como un mecanismo preliminar, pero la DNPI te da un informe un poco, de alguna manera, un poco más detallado y bueno, teniendo en cuenta Claro, lo que les decía hoy, que si vos vas a presentar en Uruguay, la oficina que va a examinar va a ser la uruguaya. Entonces, qué mejor que trabajar con la madre y poder ver cuáles son los antecedentes que ellos mismos manejan. claro. O sea, hay un buscador que vos podés consultar patentes, pero el tema es que no entiendo bien cómo funciona porque cualquier cosa que pongo me dice que hay 0 patentes y tipo, ta. Vos tenés un Pero eso montón es de... otra cosa, Lo que tipo, pasa es eso que está bueno. sí, manejar esa... A ver, yo te la pasé por un tema de curiosidad intelectual, pero manejarla no es sencillo y podés buscar tenés muchos filtros para buscar. Podés buscar Claro, patentes por países, podés buscar por solicitante, podés tirar de manera, tenés muchos filtros para jugar de alguna manera. Podés creo que filtrar por tipos de patente. Ya te digo, si querés, por ejemplo, no sé, buscar qué patentes tiene presentadas Puma, ponés Puma en solicitante y te van a salir 2 millones de patentes. No necesariamente todas están vigentes. Por eso te digo, claro, te da mucha información, pero hay que saberla ir digiriendo y masticándola y filtrándola sobre todo. Pero sí, son buscadores que se utilizan y que muchos técnicos en la materia, por lo menos de manera preliminar, lo utilizan como para tener un mapeo de la información que quieren y después generalmente se procede a la búsqueda oficial. claro. Está. Preguntaba más que nada, tipo, para poder hacer el trabajo. Seguro que va a ser un poco más sencillo que, que buscar en Patent Scope. Ahí va. Bueno, gracias. No, por favor. Complementando lo que comentaba Martín, en el sitio del curso, ustedes en la bibliografía justamente tienen algunos recursos para realizar la tarea y realizar la búsqueda, que es el objetivo, la consigna de este trabajo, que buscar una primera familiarización, obviamente, no desde una perspectiva de un experto, sino desde la perspectiva de hacer una primera aproximación cuando uno tiene una idea, si es que ya no tenemos algo similar o por lo menos cuál es el estado del arte general y tener una visión este, acerca de cuál es la situación de algún tipo de patente o de diseño que estén interesados. Entonces, realizar un ejercicio de búsqueda, de exploración, digamos, es un buen comienzo para tener una familiaridad inicial con la temática. En el sitio ustedes pueden ver la consigna, pero además ahí ya también está la bibliografía y algunos recursos para efectuar la búsqueda, como recién les comentaba Martín. Allí están detallados y los pueden utilizar. Tienen tiempo para hacer el ejercicio, así que lo pueden ir analizando y en todo caso también en los próximos encuentros, en la medida que les surjan dudas, mismo acá en clase las pueden plantear para poder llevarlo adelante. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, de mi parte, por hoy todo. Si tienen alguna duda, consulta, se la hacen llegar a Ariel, a Natalia o a Jorge. Y bueno, quedo a disposición. Cualquier cosa que surja también la podemos revisar
en la clase que viene, que creo que yo voy a estar con Natalia también. Así que nada, pero principalmente la idea de hoy es que se queden con los conceptos de por qué era necesario realizar o por qué es necesario realizar una búsqueda preliminar y después el proceso que lleva un poco solicitar una patente. Digo, acá no, yo por lo menos de mi parte no pretendo que se aprendan de memoria los plazos, porque además sé que es un poco intrincado al principio, pero sí que se vayan con la idea de las etapas que hay y las consecuencias que tiene cada una. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Martín, No, la suerte. por la participación y los conceptos compartidos con el grupo. Y con el grupo de AM nos estamos encontrando el lunes que viene a las 8. En el correr de la semana dejamos la grabación subida en el sitio para que todos la puedan repasar. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.